Personas que me están viendo en esta hermosa hora, gloria al Señor, glorificamos a Dios en esta hermosa tarde, casi noche ya que Dios ha permitido que estemos aquí por segunda vez para así estar exponiendo su palabra. Gloria al Señor, bendecimos la vida de nuestro hermano Jonathan, el cual ha sido el canal para que estemos aquí después de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Estaré predicando bajo el subtema el pecado imperdonable. Gloria al Señor. Reciba un saludo de mi pastora María Elena Concesión de allá del kilómetro 17 de la autopista Duarte. Gloria al Señor. Ya mi nombre fue mencionado. Respondo por Natanael Reyes. Gloria al Señor, evangelista por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Estaremos leyendo la palabra en Mateo capítulo 12, verso 25 en adelante. Gloria al Señor. Dicen, como de costumbre, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu no le será perdonada. Gloria al Señor. Le damos la gracia a Dios y que añada bendición a su palabra. Le dije anteriormente que el tema se titula Alcánzanos. Cuando nosotros leemos la palabra o entendemos lo que dice en el libro de Santiago capítulo 4 en su versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, para nosotros poder alcanzar a Dios y para que Él nos alcance, tenemos que acercarnos a Dios. Hay personas que a veces quieren alcanzar a Dios y ellos no se acercan a Dios. Pablo dijo en una ocasión que él estaba próxigo a la meta, que él casi iba a obtener el premio, pero que todavía él no lo había alcanzado, sino que él estaba luchando y que él iba próxigo hacia la meta. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque él estaba alcanzando ya la victoria de partir de esta tierra. Gloria al Señor. Pero lo que me llama la atención, que cómo es que hay personas que ellos quieren alcanzar a Dios donde ellos no se están acercando. Por eso Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, cuando Santiago le trae esta palabra, es para que cada persona pueda entender y pueda analizar de que para tener un acercamiento a Dios, para poder tener intimidad con Dios, para poder alcanzar a Dios, Dios da una palabra exactamente: acércate a mí para yo acercarme a ti. Porque lo que aleja a Dios lo que aleja al hombre de Dios es el pecado. Pero cuando el hombre se aparta del pecado, de la cosa de esta tierra y de este mundo y de las ofertas de Satanás, y se propone a proseguir lo que Dios ha depositado y lo que Dios ha propuesto, primeramente la vida eterna y tales cosas para la persona, es si nos acercamos a Dios. Gloria al Señor, al nombre de Jesucristo sea toda la gloria. Pero vengo a traer una palabra, vengo a predicar con el subtema el pecado imperdonable. Cuando hablo del pecado imperdonable, es un pecado que Dios nunca en la tierra va a perdonar, ni en este siglo ni en el venidero. La escritura donde nosotros acabamos de leer, la palabra dice que en una ocasión Jesucristo sanó a un endemoniado. Esta persona estaba enferma. Dice que este hombre era ciego y era mudo. O sea, este hombre no podía ver ni tampoco hablar. Entonces, cuando Jesús echa fuera el demonio de él, dice que el mudo hablaba y que el ciego miraba, hablando de la misma persona. Dice que cuando la multitud ve todas estas cosas, los fariseos quisieron aplastar la fe de ellos, diciendo que Jesucristo echaba fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Beelzebú es un espíritu el cual es príncipe y comanda sobre otros espíritus y tiene autoridad y ejerce su dominio sobre otros espíritus. Y estaban diciendo los fariseos para que las personas se turbaran, diciéndole:
Abasó, Jarabajayama, diciéndole que toda blasfemia, escuche bien, le dijeron a Jesucristo, tú echas fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Cristo le trae una palabra y le dice que cómo Satanás puede echar fuera a Satanás. Si él se echara fuera a sí mismo, dice que su reino estaría dividido. Entonces ellos no encontraban qué palabra decir, pero ellos, para aplastar la fe de la persona, ya que Cristo había dicho una palabra para que las personas puedan entender que fue Dios que hizo esta obra, Cristo le dice a ellos, cuando ellos están hablando, ellos siguen hablando, y Cristo le está especificando y le dice que si él lo echa por los demonios, que por qué no echarán sus hijos, entonces sus hijos serían los jueces. ¿Me entienden? Entonces Jesucristo estaba hablando esto. Hay personas que hoy en día tienen que entender que Jesucristo le va a perdonar cualquier pecado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Cristo le trae una palabra, le dice que como una persona puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no le ata. Jesucristo presenta a Satanás y a Beelzebú como el hombre fuerte. Para una persona poder saquear el territorio donde Satanás está tomando el territorio y tiene el territorio bajo su dominio, bajo su control, tiene primero que atarlo en el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que cuando Cristo le trae esta palabra, le dijo, toda palabra y toda blasfemia, todo pecado le serán perdonados si hablan en contra del Hijo de Dios y en contra de los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Amado Jonathan, yo a veces me sorprendo cuando yo veo personas que porque alguien cometió algún pecado, ellos creen que fue una blasfemia contra el Espíritu de Dios y no lo quieren perdonar. Entonces, cuando yo veo esto, digo, ¿por qué que ellos hablan de tales cosas? Hoy en día yo veo que los pastores sufren tantas cosas y hay personas que no tienen confianza con sus pastores. ¿Por qué sentido no tienen confianza? Sé que muchas personas le va a darle mucha mente a esto que estoy diciendo. No le tienen confianza a sus pastores. ¿Saben por qué? Porque hoy en día hay pastores, lo voy a decir, Jonathan, hoy en día hay pastores que no le dan la confianza a sus miembros, a sus ovejas, para que ellos le puedan confesar los errores que han cometido. La palabra dice en el libro de de Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. No es que tú lo vas a confesar públicamente en la congregación si tú caíste en adulterio, si tú caíste en fornicación. A quien tú se lo vas a confesar es a Dios. Y a tu pastor o a tu pastora, que es quien va a dar cuenta a Dios por tu alma, según el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 17, que los pastores verán por vosotros. Pero hoy en día hay pastores que no se les puede dar confianza, porque Dios no lo llamó. Sí, ahí hay pastores que Dios lo llamó, pero hay pastores que no tienen intimidad con Dios y por eso no tienen la palabra exacta. Yo me pongo a analizar, cuando Pablo le trae una palabra a los Gálatas en el capítulo 5, verso 16, hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Amado Jonathan, en el versículo 19 empieza a mencionar las obras de la carne y empieza por adulterio, fornicación, lascivia, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, etcétera. Son más o menos como 17 o 19 obras de la carne. Pero me llama la atención que el capítulo 6 va acorde con el capítulo 5, verso 16 en adelante. Dice en el verso 1 del capítulo 6, amados hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿en cuál falta? En una de las 19 o 17, como te dije, que son fornicación, adulterio, etcétera. Si usted es sorprendido con alguna falta, o si alguien sorprende a algún hermano con alguna falta, dice la palabra, restáurale con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Pero hoy en día alguien comete pecado y se lo confiesa a algún hermano para que ore, el hermano sale a matarlo. Entonces, hay personas que tienen que entender que cuando Pablo dice eso, dice, no, él va a llevar su propia carga. Espérate, antes de Pablo decirle que tú tienes que llevar tu propia carga, Jonathan, él dice, creo que en el verso 3 del capítulo 6, o en el versículo 5, dice, porque cada uno llevará la propia carga del otro. Pero más para adelante dice que tú llevarás tu propia carga, pero tú tienes que llevar mi carga primero. ¿Cómo hay personas que cuando ven que un hermano comete alguna falta, no se ponen a aconsejarlo con espíritu de mansedumbre? Hoy en día yo me sorprendo personas que no me conocen de otra nación, que tal vez me van a ver o me están viendo, y hay personas que me han confesado, varón, ore por mí. Digo, ¿qué te pasa? Le fallé a Dios y el Espíritu me ha revelado, tú hiciste esto y esto, y me dicen, sí.
lo primero que yo le digo es, por la palabra, lo amonesto con espíritu de mansedumbre, la gloria toda de nuestro amado Señor Jesucristo. Le digo, confiésaselo a tu pastora o a tu pastor, y luego tú te reconcilias, porque tienes que reconocer esto. Hay gente que dice, me gustaría ser como David, que era conforme al corazón de Dios. Él tenía un secreto, y te lo voy a declarar ahora. El secreto de David era que él le confesaba su pecado a Dios. David dijo en una ocasión que Dios no rechaza ni menosprecia un corazón contrito y humillado. Cuando tú cometes una falta delante de Dios, confiésaselo a Dios. Para tú ser conforme al corazón de Dios, tienes que hacer como hacía David, confesarle su pecado. En el capítulo 32 de los Salmos dice, bienaventurado a quien cuya iniquidad ha sido perdonado y cubierto sus pecados, porque Dios te lo encubre. Pero hay personas que no le pueden decirle nada a sus pastores ni a otro miembro, porque lo hablan más para adelante. Pastor, tú que me escuchas o me vas a escuchar, cuando tu miembro te diga algo en algún momento, que ha cometido una falta, restáurale, ponle el tiempo que tenga que tener de disciplina, para después que la persona sea restaurada. Porque la palabra dice que al principio la disciplina no trae ningún fruto, no trae ningún gozo, pero después da fruto y gozo eterno, según la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Pero me impresiona, Jonathan, que cuando una persona comete adulterio, a veces lo afuerean de las congregaciones. La Biblia me dice que lo echa y que no lo salude cuando él permanece en el pecado, cuando él persiste. Una persona que persiste, que permanece en el pecado, no se quiere arrepentir. Pero ese pecado no es imperdonable, ese pecado Dios lo perdona. Hoy en día cuánta gente, mira, Jonathan, yo me sorprendo. Yo digo, yo no sé si yo seré pastor en el día de mañana, pero usted sabe la persona que me han llamado y me han dicho, van a orar por mí que hay en fornicación. Le doy una palabra. Entonces, ¿por qué Dios permite que lleguen a conversar conmigo? Porque le voy a dar una palabra. Pero hoy en día hay personas que ellos acusan más y meten en disciplina a una persona que cayó en fornicación, que robó, que atracó, que tuvo pleito, que dejó a la esposa, lo meten en disciplina perpetua. Pero entonces yo digo, esa persona que a veces tú le dices algo, le confiesas tu falta y tú quieres que te ayude y sale murmurar, ¿por qué a ese que está murmurando no me lo ponen en disciplina? El que murmura, la suelto. El que murmura es un pecado mayor que fornicar y adulterar. ¿Sabe por qué lo suelto, Jonathan? La palabra dice que el que no sabe refrenar, ay Dios mío, que el que no sabe refrenar su lengua tampoco puede refrenar su cuerpo. Entonces, personas que están dividiendo la iglesia, que son chismosos, que siempre están hablando y difamando a los hermanos cuando cometen una falta, a ese sí hay que poner disciplina hasta que se santifique la lengua. Porque hay personas que deben de entender que el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Blasfemar contra el Espíritu de Dios es cuando una persona menosprecia una obra o usa su propia boca para decir que esa obra no fue Dios que lo hizo, que fueron los hombres, los demonios. Porque Cristo dice que si por el Espíritu de Dios Él echaba fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Entonces, a veces hay personas, en una ocasión, Jonathan, yo pasando por un proceso, a mí me llamaban de otros lugares, yo ministraba liberación vía telefónica por audio y llamada y yo haciendo obra. Y personas que se dieron cuenta, se levantó solo ministerial que decían, no, él es un Saiyajin, y yo, el Señor me libre. No, él es un Saiyajin porque él es el que me echa fuera demonios, porque ellos sabían cuando yo testificaba para la gloria de Dios. Pero entonces, ellos no sabían que ellos estaban blasfemando, porque la palabra me dice a mí que yo echo fuera los demonios no por mi propia cuenta, por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces, ese pecado no le será perdonado a la persona. Juan dice que toda injusticia es pecado. Entonces, hay personas que a veces están en enemistades con los hermanos, a veces hablan de santidad, a veces hablan de cubrirse, que estoy de acuerdo con eso 100%, pero a veces hay personas que hablan tanto de santidad que cuando ven una persona que está mal cubierta, o como le llamamos y le llama la Biblia mundano, le pasan por el lado y no lo saludan. Entonces, la Biblia me dice que primeramente para tú estar en santidad hay algo que va, dos cosas: primero, seguir la paz es una, con todo es otra, y después la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para tú hablarme de santidad, háblame de paz primero. Entonces, ¿cómo tú no puedes saludar donde Cristo lo estaba murmurando en una ocasión? Mira de que comiendo con los fariseos, con ladrones y pecadores, y Cristo, conociendo los pensamientos, le dijo que un sano no necesita del doctor, sino el enfermo, que Él no vino a buscar los sanos, sino a salvar y a buscar lo que se había perdido.
Alabanza al Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender esta palabra, que el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted está diciendo que el Espíritu de Dios, usted usando su propia boca, escúcheme bien, su propia boca, su propia lengua, usted usándola para hablar mal del hombre de Dios. David era un hombre terrible, amado. David dijo en una ocasión: líbrame, Jehová, yo levantar la mano en contra del ungido. ¿Y cuánta gente no ha levantado la boca en contra del ungido? ¿Cuánta gente no ha levantado, amado? ¿Cuánta gente no ha levantado la boca en contra de nosotros, los ungidos? Entonces, si David dijo esto, ya Saúl estaba desechado, él lo podía matar. Pero que él sabía, que él reconoció que este hombre estaba ungido. ¿Cómo yo me voy a levantar en contra de ti? ¿Cómo me voy a levantar entonces? Si usted ve que Dios está usando algún hermanito de la iglesia, ore más por él. Únase. Una casa dividida contra sí mismo no permanecerá, dijo Jesucristo. Si en una casa hay 5 personas y está dividido el padre, la madre y los 3 hijos, no permanecerá. Entonces, usted debe de analizar, amado, que si usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, su pecado ha sido perdonado. Dios le perdona su pecado. Te repito, confesar tu pecado a nuestro Dios y Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te va a redarguir de pecado, te va a tratar contigo. Pero hay personas que han fornicado, hay personas que han mentido, hay personas que han hecho tantas cosas, ellos creen que Dios no lo va a perdonar. Te tengo noticia: si no has blasfemado contra el Espíritu de Dios, tú puedes heredar la vida eterna, arrepintiéndote y convirtiéndote. Como hay personas que ellos piensan que ya no hay más oportunidad. En una ocasión había un hombre ya que él dijo que si Dios lo pudiera perdonar, él se convirtiera, y para mala suerte él conversó con una persona de lo que le llaman los testigos de Jehová, y le dijo que no, que Dios no lo podía perdonar porque él había matado personas, él había sido homicida. Conversó con la persona menos indicada, esa no era la indicada para él poder hablar. El hombre le quitaron la vida. Dios le dio la oportunidad de una ocasión que le entraron a balazo. No sé por qué te estoy testificando esto. Sé que hay descarriados que van a escuchar esta palabra. Pero hay personas que deben de entender de que este hombre no heredó la vida eterna. ¿Usted sabe por qué? Porque él fue a donde la persona menos indicada. Si él va a la persona indicada, un hombre de Dios, una mujer de Dios, va a la iglesia evangélica, a la cristiana, se acerca a nosotros, va a encontrar la solución, porque le vamos a presentar a Jesucristo. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los que presentamos y manifestamos el reino de Dios aquí en la tierra. Dios no va a bajar él mismo, sino por medio de Jesucristo a su cruz. Nosotros le presentamos el evangelio a la persona. Si tú no has blasfemado contra el Espíritu de Dios, tus pecados pueden ser perdonados. Acuérdate que Ananías y Zafira no fue a Pedro, fue al Espíritu de Dios que le mintieron. Al Espíritu de Dios se le puede mentir, al Espíritu de Dios se contrista, el Espíritu de Dios te puede decir muchas cosas, pero si tú te acercas a Dios, si tú lo has menospreciado, es más, cuando una persona dice ser creyente de Jesucristo y no saluda a su vecino, según la palabra, no está en santidad porque tiene que seguir la paz. Esa persona está en falta, está en pecado, en injusticia. Por eso te decía ahorita que toda injusticia es pecado. Entonces, ¿cómo hay personas que creen que nada más el pecado es fornicación y adulterio? Jonathan, nada más me mencionan esas dos. Usted oye, todo el mundo va a predicar, nada más menciona fornicación y adulterio. Y el chismoso, los celos, la ira, la contienda, los hechiceros, ¿dónde ustedes lo están dejando? Esos que van donde la vecina a beberse el café para chismosear. Amado, cada creyente, escúcheme bien, que acepta a una persona que vaya a hablarle de un hermano, de otro, aunque usted no opine, usted está pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque el deber de usted es decirle: espérese, vamos a orar. David dijo una palabra y David dijo: Padre, pon guarda en mi boca, guarda la puerta de mis labios, para que yo no hable engaño. Para él no blasfemar, para él no hablar. Pedro también trajo otra palabra y Pedro dijo que el que quiere ver el día bueno, que refrene su lengua del mal y su labio no hablen engaño. Entonces, ¿por qué están pasando estas cosas? Porque la lengua contamina la creación. Dice que es un veneno mortal, es inflamada por el infierno. Entonces, ¿por qué el que robó o se roba los diezmos lo tiene en disciplina? Y el que está chismoseando, haciendo que... amado Jonathan, escucha esto. Cuando una persona comete una falta en la iglesia y un chismoso de la congregación lo sabe, ¿sabe qué sucede? ¿Por qué no vienen los impíos, los pecadores, al arrepentimiento? Yo no voy a esa iglesia porque ahí pasa esto, pero porque ellos lo saben, en lo que estaba oculto. Tal vez porque el líder se lo dijo a una persona que no debía, o el chismoso se dio cuenta. A ese chismoso hay que ponerle disciplina.
No voy a decir hasta que Cristo venga, porque si lo digo voy a tener la venida por tardanza. Pero entendamos algo. Cuando Dios trae esta palabra del pecado imperdonable, si usted no ha blasfemado, amado, sus pecados pueden ser perdonados. Todavía hay chance. Porque hay personas que están en los altares y están diciendo cosas, están adivinando, están investigando por las redes, mirando cosas y hablando cosas por emociones, diciendo lo que no es. Entonces, hay gente que dice, no, se va a manifestar lo de Joel ya está manifestado. El día de Pentecostés se manifestó la profecía de Joel. Entonces, en el tiempo que murió Ananías y Zafira, en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia. Pero hay otra cosa, hay personas que pecan deliberadamente. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorarle a los adversarios. En el verso 31 del capítulo 10 de los Hebreos dice, horrenda cosa cae en manos del Dios vivo. Pero antes del versículo 31 dice, que cuán mayor castigo merecerá el que pisoteare, el que pisoteare la sangre del pacto y tuviera por inmunda, y hiciera frente al Espíritu de gracia y tuviera por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál sangre? La de Jesucristo. Personas que están en los altares, si usted sabe que usted está mal, no se pare ahí, que esto no es cuestión de brillar. Usted va a brillar cuando usted anuncie la palabra, como dice el Señor en el libro de Daniel capítulo 12, verso 3. Dice que los que anuncian la buena nueva anuncian la paz, como las estrellas perpetua, a estrella perpetua, dice la palabra, que nosotros vamos a brillar como las estrellas a eterna, como las estrellas en eternidad. Nosotros vamos a brillar, amado, como las estrellas cuando anunciamos la paz, cuando anunciamos la buena nueva. Pero hay gente que quieren brillar y quieren estar haciendo. Respeto a cada predicador, pero déjame aconsejarte algo. Tú que eres predicador, no es por el conocimiento que tú tengas. Esto no depende de los ayunos que tú hagas, esto no depende de la oración que tú hagas. Eso es lo más bueno que hay, lo más importante en esta tierra, en estos caminos. Esto viene de la dependencia de Dios. Nosotros ayunamos para ser sensibles al Espíritu de Dios, para poder exponer la palabra. Pero hay gente que están casi blasfemando contra el Espíritu de Dios, con tan solo ellos pararse y hablar lo que no es, hablando como dicen ciertas cosas que no están en las Escrituras, adivinando, amado. Adivinar es un espíritu de adivinación, y eso es blasfemar, amado. Estamos en el tiempo de la gracia. En cualquier momento van a haber personas que van a estar cayendo en los altares, muriendo, porque que tienen que entender hoy en día, cada creyente tenemos que entender que no podemos abusar de la gracia de Dios. Si tú no has blasfemado contra el Espíritu de Dios, si tú no has blasfemado contra el Espíritu de Dios, todavía hay oportunidad para ti. Es bueno predicar, pero si tú sabes que tú no tienes material de Dios, antes de tú subirte a un altar donde quiera, primero comunícale a Dios que es lo que Él quiere que tú prediques, porque tú te vas a subir ahí seco a hablar cosas que no son de Dios, va a blasfemar, va a caer maldición sobre tu vida. Acuérdate que no podemos tener por inmunda la sangre del pacto, ni podemos hacerle afrenta al Espíritu de gracia, hablando del Espíritu Santo. No podemos hacerle afrenta, hay que tener mucho cuidado. Amado Jonathan, ¿cuántos predicadores están relajando, subiéndose en los altares? Esto no depende del hombre, esto depende de Dios. Mientras más tú te acercas a Dios, más tú vas a tener para darle a una persona. Pero te voy a aconsejar, el día que se acerque una persona hacia ti y te diga la dificultad de que está pasando, amonéstale con espíritu de mansedumbre por la Biblia, por la palabra de Dios. Háblale, ora por esa persona, no salga a murmurar. Si te lo dijo a ti, porque no se lo diga a nadie. Suelta el chisme, máscate la lengua. Déjate de estar blasfemando. Hay que soltar el pecado, hay que apartarse de todas estas cosas que están en esta tierra. Hay gente, Jonathan, que quieren acercarse a Dios y quieren que Dios lo alcance, pero no se acercan a Dios. Entonces, no se le puede discutir a las personas que son mundanos, que ellos sigan permanentes en ese pecado. Sencillamente, el que es santo santifíquese más que inmundo, sin inmundo todavía. La palabra también dice ciertas cosas, las cuales nosotros las vamos a exponer ahora mismo. Y es que tú tienes que entender de que si Dios te dijo algo, te llamó para que te puedas arrepentir, reconcíliate con Dios. Reconcíliate y suelta el pecado.
el diablo no juega a ser diablo. El diablo no juega, no esté jugando a ser cristiano, que Satanás no juega con nadie. Él anda como león rugiente, él no es un león, pero él anda buscando a quien devorar. Las personas tienen que entender que si el creyente sabe que está mal con Dios, lo primero que tiene que hacer es confesárselo a Dios, a su pastor, a su pastora, y apartarse y aguantar el proceso. Hay personas que dicen que para estar pecando mejor van al mundo. Te equivocaste. Tengo para decirte que tenemos un abogado. La palabra relata en 1 de Juan capítulo 2 verso 1. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escucha bien. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. ¿Por cuál es nosotros? Por los cristianos, los creyentes de Cristo. Dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tú que estás descarriado. Si tú te apartaste por alguna falta que cometiste, eso no fue una blasfemia. Contra el Espíritu de Dios, reconcíliate. Hay un abogado que te defiende. Hay un abogado. No hay excusa para la persona decir que se fueron al mundo por alguna falta. Satanás le dice dos cosas exactamente. Ya tú pecaste. Ya mira, tú vas a seguir así, descarríate. Mira cómo tú estás. Mentira, reprende al diablo, reconcíliase con Dios. Le voy a decir algo que decía mi pastor, que ya está en la presencia del Señor. Él decía que Satanás se propuso a sacar a Adán y a Eva del huerto, y hoy en día Satanás se ha propuesto a que tú y yo no lleguemos al reino de los cielos. Entonces, el día que usted comete una falta, nosotros no somos perfectos, perfecto no era Jesucristo. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, según un hombre como nosotros, pero sin pecar. Todo el que está aquí ha pecado. 1 de Juan capítulo 1 verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, yo no puedo decir que yo no he pecado. En una ocasión, Jonathan, yo predicaba bajo un tema. Si está libre de pecado, arroja la primera piedra. Todos le hemos fallado a Dios. Lo que pasa es que somos pecadores arrepentidos. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, tú has cometido mucha falta. Si tú estás en enemistad con alguien, no te evitas que tú no vas, reconcíliate con esa persona. Órale a Dios primeramente. Pablo trajo otra palabra, tú la puedes buscar en Romanos capítulo 12, antes del verso 21, dice, si es posible estar en paz con todos los hombres. 2 veces se repite esa palabra. Estar en paz con todos los hombres, si es posible, acércate a Dios, órale, reconcíliate. Hay personas que salen a hablar de su pastora, del hermano. Amado, si usted sabe que su hermano cometió una falta con usted, Jesucristo estableció una palabra. Jala a tu hermano. Repréndele estando tú y él solo. Y si él te oyere, te has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, busca 2 o 3 testigos y repréndele estando con esa persona para que te oiga. También si te escuchó delante de esa persona, la persona se va a arrepentir, se va a reconciliar. Hoy en día no se está hablando del perdón del pecado, no se habla del arrepentimiento. Mayoría de los predicadores hoy en día, que me pueden excusar, también soy predicador, todos quieren hacer lo mismo y que ya, y que mira ahí, que mira y que mira, que eso sí se lo pone el Espíritu, dígalo, que está bien si el Espíritu se lo dice. No lo haga porque otro predicador lo hace. Pero hoy en día los predicadores tienen que hablar la buena nueva, hablar del Evangelio. Jonathan, escucha esta palabra. Yo he visto en algunos escenarios ministrados por el Espíritu de Dios, cuando yo voy a predicar, que hay personas que están analizando a ver cómo yo voy a predicar, a ver si voy a desatar algo, se equivocó, yo le suelto esta palabra. Yo vine a predicar el Evangelio a los amigos, porque yo voy atrás de las almas, no ando atrás de que para que la gente ande brincando, etcétera. Es bueno que los hermanos reciban una palabra, pero hay un objetivo que cumplir y es detrás de las almas. Escúchame bien, predicador. Déjese estar imitando a otro predicador. Sea usted mismo, sea idéntico, sea usted mismo. No esté haciendo lo que otro hace. Rescate las almas. Entonces, cuando yo suelto esa palabra, Jonathan, lo que yo digo es, vine a predicar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena nueva de salvación. Es para las almas, para los perdidos. Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, para dar buena nueva a quienes, a los pobres, etcétera, a los oprimidos, dar libertad a los cautivos y sanar a los enfermos y pregonar el año de la buena voluntad de Dios y de salvación. A eso Cristo nos ha llamado. Hoy en día hay una desatadera de código que es bueno desatar, yo también desato, pero vamos detrás de las almas. Dejémonos de fanfarria, dejémonos de estar hablando cosas que no son de Dios. Dejémonos de estar hablando cosas que no le pertenecen a la voluntad de Dios. Prediquemos lo que el Señor quiere. Estamos predicando. Entonces, amado, usted está hablando del pecado imperdonable. ¿Eso es pecado? Sí, es pecado, porque la palabra dice que toda injusticia es pecado. Entonces, te vengo a hablar del pecado imperdonable porque hay gente que no han cometido esa falta y hoy en día están en el mundo. Dios te está llamando.
Dios quiere que tú vuelvas a los principios, volvernos a la senda antigua. Entonces, como decía anterior, no saludan a una persona porque es mundana. Acuérdate de lo que Dios le dijo al profeta, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. ¿Por qué el Señor le dijo esa palabra? Estamos en un mundo perverso, porque si no podemos saludar a los que son mundanos, ni predicarle ni con nuestro testimonio, nuestra forma, nuestra predicación. No podemos predicarle entonces a Dios que vamos a pedirle que ya que nos saque de esta tierra, porque que estamos en un mundo contaminado. Si tú no puedes saludar al que es mundano, mucho menos tú puedes estar en esta tierra. Entonces, entendamos algo, el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hablar con tu boca que es un demonio, que es por un demonio que nosotros echamos fuera a los demonios, siendo que es por el Espíritu de Dios que lo echamos. Hay personas que blasfeman. Jonathan, hay gente que dice, si usted no sabe interpretar, no hable en lengua. Mire, excúseme, pastor, excúseme, ministro que me invita. Si usted no tiene intérprete, entonces no me invite a predicar, porque yo no puedo impedir. Yo voy a hablar en lengua cuando el Espíritu me diga, no cuando yo quiera, porque yo la voy a dar a interpretar si Él me permite o si Él quiere, porque tenemos el don de interpretarla, porque interpretamos la lengua que hablamos. Pero cada pastor tiene que orarle a Dios para que en su congregación haya un intérprete. Porque hay gente que dice, no, Pablo dijo que Pablo lo impidió. Pablo no lo impidió. Pablo dijo eso. ¿Usted sabe para qué Pablo lo dijo? Porque ellos nada más querían hablar en lengua. Pablo dijo, pero no impidáis, pero todo que se haga en orden y decentemente. Pablo dijo que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Usted cometió una falta, viene el Espíritu sobre usted, convenciéndole el pecado de justicia y de juicio. Suelte la lengua, que usted se está edificando. Su falta, usted ahí mismo ya Dios se la perdonó, porque usted reconoció, va a venir la lengua, Jonathan, y lo va ¿a qué? A redarguir y lo va a edificar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Déjame orar por ti, si quieres reconciliarte con el Señor, y voy a orar por sanidad. Le puedo poner la mano a la pantalla. Gloria al Señor. Si quieres aceptar a Jesucristo, repite esta oración de fe. Señor Jesús, en esta hora renuevo el pacto que hice contigo en aquella ocasión. Perdona mis pecados, bórrame del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo entre en mí. Ahora te acepto como mi Padre. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Jesucristo, amén. Si está enfermo, pone la mano en la pantalla. Padre, en el nombre de Jesús, Jonathan y los demás, ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te presentamos cada persona que escuchó esta palabra. Padre amado, que estas palabras sean de edificación para cada persona que están escuchando, Dios mío, y que escuchó este programa, Señor eterno. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora, Dios mío, por el poder de tu palabra, Espíritu, saca tu anabasanda, rabaquíama, sequenda, rabacáyama, Espíritu Santo de Dios, toca ahora a aquellos que están allí con enfermedades. Espíritu Santo de Dios, le ordenamos ahora a los espíritus de cáncer que suelten los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Espíritu de enfermedad, abandona los cuerpos en esta hermosa hora en el nombre de Jesucristo. En esta hora te ordenamos enfermedad física, enfermedad espiritual, espíritu de la tiniebla, suelten los cuerpos en el nombre de Jesucristo. En cualquier nación que esté, aquí en República Dominicana, que están escuchando, Dios mío, esta programación, Dios eterno, salva las almas, Dios mío. Toca el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buscan en Facebook como Evangelista Natanael Reyes y en YouTube como Natanael Reyes Oficial. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo.